Soy Eduardo David, soy diseñador gráfico, vivo en la ciudad de Colonia del Sacramento, Uruguay. Y bueno, mi pasión dentro del diseño es la parte de carteles, afiches o pósters. Hay como un mundillo dentro del diseño gráfico sobre la temática de carteles, ¿no? Entonces, además, en el mundo hay muchas exhibiciones, concursos, donde uno puede enviar sus carteles y quedar seleccionado. Y eso permite, o me permitió básicamente, hace más de 3 años que ya estoy, o 4 años que estoy en esto, exponer en diferentes países del mundo, en más de 25, en exposiciones. Y bueno, y eso está buenísimo porque si bien uno hace el cartel y se empiezan a mostrar en las redes sociales, que básicamente es donde se ven, poder quedar seleccionado y que tu cartel de 1 metro por 70 quede expuesto en diferentes partes del mundo, es algo que está muy bueno. Bueno, yo soy muy curioso y por esto que te digo que estoy siempre viendo a ver qué hay en diferentes lugares del mundo, buscando concursos para poder exponer lo que hago. Nada, me enteré por la página web del Centro Cultural y bueno, y enseguida se me ocurrió, uno piensa a veces que como uno es diseñador, dice, no, esto capaz que es más para artistas, ¿viste? Entra en esa duda y después como el tema era paréntesis sobre el tema de la pandemia, dije, yo me voy a meter porque creo que puede funcionar y puede ser algo distinto y digno de mostrar y lindo de mostrar. Entonces, en principio yo mandé 4 carteles porque como entendía que iban a ser varias muestras dentro del mismo tema, no quería abarrotar y mandar mucha cantidad de obras. Y bueno, y después cuando dijeron que habíamos quedado dentro de los finalistas y querían mostrar la parte uruguaya de esta convocatoria y me dijeron si tenía más carteles y dije, obvio que tengo, porque en realidad fueron casi 2 años y medio de pandemia y se ha pasado por un proceso larguísimo creativo. Yo les decía hoy más temprano, conversaba fuera de cámara con ustedes que la pandemia comenzó en marzo en Uruguay, en marzo de 2020, y yo en enero, febrero ya tenía 2 carteles hechos sobre la pandemia. Por esto que les decía, porque al haber concursos y convocatorias en todo el mundo, o sea, en la otra parte del mundo ya había arrancado antes, los temas se empezaban a poner sobre la mesa y nada, y había que empezar a hacer propuestas para quedar seleccionado y así ya antes de marzo que comenzara acá, ya tenía algunos carteles expuestos en otros lugares del mundo sobre la pandemia. Los 11 carteles que hay se fueron creando en los 2 años de pandemia, digamos, ¿no? Como les decía más temprano, los primeros 2 los hice antes de que acá empezara la pandemia y después, nada, fui creando por iniciativa propia o por temas de concurso que necesitaba presentar y lo bueno que tiene es que, es decir, uno puede ver como el proceso de toda la pandemia, porque tenemos desde carteles que son que incitan a usar tapaboca, tenemos carteles que son un poco más graciosos, digamos, o tiene como el que dice eso que hablamos nosotros los diseñadores, que decimos pensar fuera de la caja, y yo lo que hice fue pensemos dentro de la caja, porque estamos encerrados, no podemos salir, entonces tiene como esa ambigüedad en el mensaje que está bueno. Y bueno, y uno va pasando por todas las, hasta que había un momento que no se podía, no podías tocarte los ojos, no podías tocarte nada del cuerpo porque todo tenía coronavirus. Entonces hay carteles sobre todos los temas. Inclusive uno de los últimos que hice, es que ya aborda el tema mental. Es decir, porque pasamos por toda la secuencia de la pandemia. Y el último cartel que hice fue sobre el tema mental, que es una silueta con una nube en la cabeza, digamos. Entonces, eso me parece que está bueno, es como una secuencia de todo lo que ha pasado en estos 2 años.
Los carteles crean un diálogo con el espectador y cada uno tiene su interpretación. Si bien básicamente son muy directos y uno entiende lo que dice, pero a veces tienen. Y no precisan tener texto, o sea, uno simplemente ve la imagen y ya sabe lo que está viendo o lo que dice. Y los invito a venir a ver Paréntesis al Centro Cultural de España.